Bueno, y ahora vamos a hablar con el doctor Luis Flores, abogado y analista político, para comentar un poco los últimos hechos que se han situado en la política peruana. Doctor Luis Flores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Doctor Luis, para iniciar justo el día de mañana, por intermedio del Poder Judicial, se va a evaluar esta apelación que ha hecho el presidente, ¿no? Para que se revoque esta prisión preventiva y el detenido expresidente Pedro Castillo pueda seguir su proceso en libertad. Teniendo en cuenta los factores, este tema está preso por el golpe de Estado, por la rebelión que realizó hace algunas semanas. Teniendo en cuenta esta apelación, ¿cuál es su análisis con respecto a ello? ¿Cree que el Poder Judicial le dé la razón al presidente? ¿No hay elementos para que esto se pueda efectuar? ¿Cuál es su análisis sobre esa situación específica que involucra al expresidente Pedro Castillo? Bueno, definitivamente Pedro Castillo, dentro del ámbito jurídico, la situación legal que él afronta en este momento es producto de sus acciones, netamente. Y esta prisión preventiva, efectivamente, lo que conlleva es a asegurar que él esté dentro del territorio peruano mientras dure la investigación que se viene en su contra. Y es más, uno de los presupuestos más importantes es el peligro de fuga del señor Castillo, lo cual ha demostrado que sí, efectivamente, es algo latente. Yo creo que el Poder Judicial no debería otorgarle esa solicitud, o en todo caso, debería haber la forma en la cual evitar que el señor Castillo, pues, él se victimice una vez más ante el Perú, por así decirlo, y de alguna forma se crea, porque en realidad solamente está en la mente del señor Castillo y que él es un perseguidor político, ya que él en realidad es un delincuente común y él debe ser tratado por las leyes penales de nuestro país, tal cual lo establece el Código Penal, ¿no? Eh, claro, doctor, realmente esperemos que el Poder Judicial no acceda a este pedido del expresidente, pero se habla de esta apelación que involucra a un expresidente como ahora espero Castillo y otros que habría. ¿Qué argumentos dentro del derecho él podría utilizar como un salvaguarda para finalmente, para que el Poder Judicial pueda darle esta situación que en la práctica se ve difícil, pero ya nos hemos dado cuenta que en política todo es posible? ¿Qué tendría que pasar para que lo que pide Castillo se cumpla, desde lo que ha podido observar usted? Bueno, definitivamente él tiene el derecho a la legítima defensa. Los abogados seguramente plantearán alguna clase de estrategia legal en la cual indicarán que efectivamente el delito por el cual se le acusa probablemente no esté estipulado de acuerdo a nuestro código penal, que es lo que han venido diciendo desde el principio, ¿no? Pero, sin embargo, aquí lo que se está conversando, lo que se está hablando, no es un tema de fondo, sino que la investigación que se tiene que llevar a cabo y tener a salvaguarda al acusado, en este caso el señor Castillo, ¿no? Y también otro, como usted menciona, doctor Flores, es el tema de esta posibilidad de fuga, ¿no? Porque su esposa, junto con sus hijos y con la ayuda del gobierno mexicano, pudo tener este salvoconducto para ingresar como un asilo a México, ¿no? Y eso también, en caso del presidente pueda salir en libertad, podría optar por lo mismo, ¿no? Porque ya su familia lo estaría esperando en caso el poder judicial de esta situación, que la verdad sea bastante lejana en la realidad peruana, ¿no? Claro, Pedro Castillo el 7 de diciembre en realidad se suicidó políticamente, pero ahora que también hay que tener claro el otro lado de la moneda. ¿Qué hubiese pasado si efectivamente hubiese salido victorioso a esa acción que se puso al margen de la ley? Efectivamente, en este momento estaríamos en una dictadura. Y eso yo creo que efectivamente no se le puede pasar por alto. Y en el Perú hay que defender el Estado de Derecho. Y efectivamente este señor tiene que responderle a la ley. Él se puso al margen de la ley. Y esto tiene que ser investigado porque efectivamente tiene derechos, pero sin embargo se le tiene que sancionar con todo el peso de la ley, porque se tiene que quedar en el Perú muy en claro que estas acciones nunca más deben volver a suceder. Y las personas que se atrevan a querer de alguna forma vulnerar la democracia tienen que pagar una pena privativa de libertad muy severa en realidad. Eso es lo que tiene que quedar muy claro y establecido en el Perú, ¿no? Y muy aparte de ello, doctor Flores, el expresidente Castillo, cuando estuvo detenido de manera preliminar 7 días, desde la cárcel, usando su Twitter, ¿no? De manera muy alegórica, decía, ¿no? Que él sigue siendo presidente y que la presidenta Boluarte era una golpista. Estaba diciendo también y que no iba a aceptar su renuncia, ¿no? Y eso también demuestra un poco ya su verdadera
cara, ¿no? Por haber hecho un golpe de Estado y querer quedarse como sí o sí es una clara muestra de un dictador, ¿no? Sacó su verdadero rostro desde la clandestinidad, ¿no? Desde la cárcel, ¿no? Bueno, en realidad lo que demostró Pedro Castillo en realidad es el desconocimiento total del cargo que él ocupaba y efectivamente lo que él demostró es la incapacidad que él tenía frente al cargo de presidente de la República. Yo creo que él no quiera aceptar esta vacancia que se realizó constitucionalmente ilegal eh, por el Congreso, efectivamente es un desconocimiento total de las leyes. Y es más, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? La señora Boluarte, efectivamente, constitucionalmente a ella le corresponde el cargo de presidenta, pero moralmente no, porque ella también formó parte del gobierno de corrupción de Pedro Castillo. Y eso hay que dejarlo muy claro. Sin embargo, constitucionalmente la sucesión es la que corresponde. Ahora la señora, bueno, ya ha tenido a bien nombrarse como un gobierno de transición y efectivamente estamos ahora en el debate de las nuevas elecciones que se vienen, ¿no? Justo que mencionan la figura de Dina Boluarte, que sabemos que el Congreso, cuando tuvo la oportunidad de inhabilitarla por 10 años, no lo hizo, y al parecer se siente cómodo hoy en día. Pero ya, hablando de la realidad actual, con la presidenta Boluarte, con los cambios que ha hecho en los gabinetes, también con algunos cuestionamientos, ¿cómo podría calificar este nuevo gabinete, sabiendo que hace días se cambió al premier Angulo, ahora hay otras personas? ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre este gabinete? ¿Cree que ahora finalmente ha sido este cambio que necesitaba un nuevo gabinete ministerial en medio de los cuestionamientos? ¿Cree que todavía hay algunas piezas por ajustar? Coméntenos un poquito, doctor Flores. Mire, definitivamente el nuevo gabinete de la señora Boluarte ha demostrado también la incapacidad de ella para poder elegir a las personas más idóneas. Si no, no estaríamos hablando de cambios tan repentinos y tan prontos. Estos cambios prontos y repentinos son los que causan la inestabilidad y crisis política, crisis en el gabinete, dicho de paso. Y esto es lo que en realidad conlleva a que en el Perú no tengamos soluciones. Venimos o estamos en una gran protesta nacional en la cual ya hay casi 30 muertos, si es que no me equivoco, y todavía no tenemos ninguna clase de solución. Independientemente de plantear nuevas elecciones, de todas maneras, yo creo que el gobierno de Boluarte tendría que necesariamente y obligatoriamente tener un avance de algún indicio, por lo menos, de alguna mejora social y económica en el país, la cual hasta el momento no tenemos, y seguimos conversando en quiénes son los más idóneos y que todavía están cuestionados y que hay muchos cambios. Y eso demuestra también incapacidad. Dicho sea de paso, es lo mismo que se le criticó mucho a Castillo y efectivamente es lo que también tenemos con la señora Boluarte, ¿no? O sea, en realidad creo que hemos cambiado de personaje, pero no hemos mejorado la figura política. Es como decir que se ha cambiado el escenario, pero sigue siendo los mismos personajes. Se puede hablar entonces de un continuismo de lo que ha hecho el señor Castillo, sino que, bueno, creo que lo único que ha cambiado la señora Boluarte ha sido un poco el discurso, ¿no? Porque la gente, algunos son conocidos, otros ya tienen experiencia en otros gobiernos, pero aún la falta de idoneidad es la que aún prima, ¿no? En este gabinete, ¿no? Bueno, en realidad en este momento yo creo que los discursos pueden ser efectivos solamente para el momento. Sin embargo, creo que las acciones son los que nos van a dar el lineamiento real de lo que va a suceder en el país. Y efectivamente la señora Boluarte no ha tenido ningún acierto hasta el momento que podamos resaltar. Y yo creo que no podríamos decir que ese continuismo de Pedro Castillo, pero sin embargo creo que los mismos errores que se están cometiendo son productos de que es una persona sin experiencia y que efectivamente no tenemos cuadros que efectivamente tengan gestión o que puedan demostrar que podemos tener una mejora. Es más, el otro día escuché hablar al ministro de Educación y bueno, el ministro de Educación todavía no supo contestar muy bien cuáles serían las mejoras que llevaría en esta gestión que tendría o cuáles serían las principales propuestas que él tiene, ¿no? Él simplemente hablaba de mejorar la educación. Está bien, todos queremos la mejora de la educación, pero necesariamente necesitamos gente con gestión y necesitamos ver acciones. La única manera de que el pueblo peruano en este momento pueda efectivamente tener fe y esperanza de sus gobernantes es que vean efectivamente acciones que se puedan
se puedan efectivamente traslucir ante los ciudadanos, ¿no? Justo que hablamos de la línea de las cosas o mejorías que debería hacer ahora la presidenta, más allá del adelanto de elecciones y todo lo que involucra ello, ¿cuáles son las acciones principales que considera que debería hacer en los próximos 100 días la presidenta Boluarte, es lo que voy a observar, teniendo en cuenta la crisis política, teniendo en cuenta que la economía está estable, pero por ahí todavía faltan cosas que mejorar, por ejemplo, el tema de la URIA, que al final fue un fracaso por el tema de Castillo, que no sabemos cuándo se podrá realizar, y bueno, más cosas todavía que siguen involucrando a personajes en la política, ¿no? Bueno, en el país creo que nosotros en la región hemos tenido una economía, se podría decir, estable, a pesar de inclusive de la pandemia. Nosotros vivimos hace más de 5 presidentes ya en crisis políticas constantes. Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagá, etcétera, ¿no? Entonces, venimos de una crisis política desde hace mucho tiempo y la economía, de alguna forma, resiste estos autogoles políticos que cometen los... ¿Eso también cree que ha sido por la continuidad del señor Velardo también en el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Ese ha sido también un factor, cree usted? Bueno, sí, yo creo que sí, es un factor de todas maneras entre ellos, bueno, pero recordemos que de todas maneras la economía en el Perú de alguna forma lo mantienen los emprendedores, que día a día salen a trabajar y a ganarse el pan diario para llevar a sus hogares. Pero lamentablemente, pues en el Perú lo que sí existe son crisis políticas que se llevan a cabo porque las personas que llegan no están capacitadas. La señora Boluarte prácticamente en este momento ella está aprendiendo a ser presidenta de la República y eso nos está costando a todos nos está costando muchísimo y estamos perdiendo mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que con las personas indicadas que tengan capacidad de gestión, esto podría cambiar. De todas maneras, hay que darles de repente una tregua política a este nuevo gabinete y esperemos pues que los próximos 60 días pues tengamos algún resultado. Y ni siquiera resultado, en todo caso por lo menos un lineamiento hacia dónde, no, un lineamiento, simplemente tener la idea concreta hacia dónde nos va a llevar este gobierno y de acuerdo a eso podremos hacer un análisis y efectivamente veremos si efectivamente será una solución o no, pero por lo menos teniendo un lineamiento. En este momento no podríamos analizar efectivamente la política de la señora Boluarte porque en realidad no tenemos un lineamiento específico. Todos, desde que asumió el 7 de diciembre al 27 son 20 días y en estos 20 días solamente hemos hablado de adelanto de elecciones. No ha habido ninguna discusión en realidad importante en educación, en salud, no ha habido todavía ninguna, por eso yo te digo que no podríamos tener un análisis concreto de este gobierno o a dónde nos va a llevar, ¿no? Justo en este papel del Congreso y del gabinete, más allá de este cambio que realizó hace algunos días la presidenta Boluarte, algunas bancadas ya han expresado que no van a dar el voto de confianza a este gabinete porque consideran que todavía no es oportuno para la necesidad del país. Otros aún no, desde Avanza País ya han logrado conversar sobre análisis sobre ese gabinete, han podido conversar con algún ministro actual. ¿Están pensando en darle el voto de confianza o aún están esperando a las acciones que ejecute el Consejo el gabinete para poder dar una opinión sobre este tema? Bueno, como repito, todavía ni siquiera sabemos, recién ahora supuestamente se ha reestructurado el gabinete, entonces no podemos todavía tener un análisis de él. Yo creo que en los próximos días efectivamente se podrá analizar, pero sobre todo necesitamos los planteamientos de las gestiones que va a llevar para saber si efectivamente, aunque sea poder criticar, apoyar o poder criticar. O sea, en este momento, efectivamente, claro, en 20 días de gobierno no tenemos absolutamente nada. Y ya estamos pensando en los 100 días de gobierno. Yo creo que se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Y algo más también de el tema del Congreso, algo que llama la atención, por ejemplo, es que aún no están teniendo en cuenta el tema de los 6 ministros que renunciaron, que están involucrados también en la presunta organización criminal de Castillo, y sabemos que son responsables políticos cuando el presidente hizo el golpe de Estado, más allá que ellos hayan dicho que no sabían. Desde el Congreso, ¿cree que aún se están demorando en tomar estas decisiones de investigar a estos exministros salientes y estos responsables de asustar a la población en medio de lo que ha ocurrido hoy en día? Pero por supuesto,
En realidad acá no hay ninguna duda. O sea, los ministros podrán decir o podrán haber renunciado a sus cargos, pero sin embargo, de todas maneras, todos ellos debieron haber sido denunciados y mediante un proceso constitucional, Sí. ellos debieron haber deslindado con sus responsabilidades. Y definitivamente el hecho de renunciar por un Twitter o después de muchas horas, eso ya no corresponde. Muchos de ellos en realidad deberían estar cuestionados. Yo no entiendo todavía por qué esa falta de celeridad. Me parece un despropósito total. Yo creo que efectivamente... ¿Hay un blindaje en todo caso por parte del Congreso, cree? ¿O hay una ineptitud? Ineptitud en este caso. Yo no creo que sea un blindaje. Y yo creo que el Congreso, de repente, la lectura del Congreso en este momento ha sido que efectivamente las principales cabezas bueno, que son Pedro Castillo, Betsy Chávez y el doctor Aníbal Torres. Entonces, creo que son los principales causantes de esto y con ellos prácticamente han han comenzado a hacer investigaciones. Sin embargo, yo creo que todos deberían haber sido procesados, ¿no? Cambiando de tema, doctor Flores, en el marco ya de la Policía Nacional, justo hemos visto que han detenido a algunos oficiales en este marco de dar las responsabilidades administrativas por los ascensos irregulares a generales. Sabemos que eso fue en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Considera oportuna esta captura hoy en día? Porque, se lo menciono porque el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, que también le han allanado su casa y sus inmuebles, y ha estado claramente investigado también por ser parte de la presunta organización criminal, ha dicho que le parece inoportuno, incorrecto, que se pongan las pilas después de un año y medio, que no es correcto, que es ilegal. De su óptica, ¿cree que ha accionado correctamente la policía sobre estos ascensos irregulares o considera que el proceso ha sido muy afectado o que ha demorado mucho tiempo? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema, doctor Flores? Bueno, en este caso hay que respetar pues a las entidades, en este caso al poder, al Ministerio Público, ¿no? Bueno, efectivamente pasó un año, sin embargo las declaraciones del ex ministro, el cual está cuestionado, el cual está involucrado, efectivamente son una defensa nerviosa de ante una situación que efectivamente se cae de madura. Yo creo que mientras no prescriba el delito, la Fiscalía tiene el deber y el derecho, y es más, la obligación de llevar a cabo cualquier clase de actividad que pueda conllevar a que estos actos o hechos se pueda llegar a la verdad, que esa es la labor de la Fiscalía. En realidad, yo creo que muchos de ellos dicen y hablan de que efectivamente en un año ya no encontrarían pruebas. Sin embargo, pues la Fiscalía tiene efectivamente tiene sus técnicas de investigación y si ellos creen que en este caso corresponde llevar a cabo allanamientos y detenciones de este tipo, yo creo que está dentro del marco de la ley, ¿no? Y aparte también que un personaje como el señor Walter Ayala, que siempre ha tenido bastantes declaraciones inoportunas en muchas ocasiones, o esta investigación que tiene también, eso también creo que lo hace como un apoyo a estos funcionarios que han ascendido de manera irregular, porque sabe que él también pone en riesgo, pone en riesgo las investigaciones que él tiene, ¿no? Cuando alguien está cuestionado y defiende a alguien que está investigado, te das cuenta que ninguno se quiere quitar la mano por ahí, ¿no? Sino que quieren ayudarse, ¿no? Cuando sabemos que en algo irregular hay que investigarse, ¿no? Bueno, Walter Ayala definitivamente tiene mucho que responder y efectivamente yo creo que estos allanamientos han sido un duro golpe para él seguramente y efectivamente por eso yo digo, sí vi las declaraciones el día anoche y efectivamente se notaba bastante nervioso y debería estarlo y preocupado porque efectivamente en cualquier momento cualquiera de estos investigados seguramente tendrá a bien declarar o volverse colaborador eficaz o en todo caso ver la forma de que evitar alguna pena llevando a cabo alguna declaración, ¿no? Y en este caso yo creo que definitivamente a la luz va a salir seguramente las acciones que se llevaron a cabo, ¿no? Y quiénes son los responsables. Claro, pero también porque uno ya bueno, nos hemos dado cuenta más evidente hoy en día, que también ocurre en otros gobiernos, que cuando hay algunas personas involucradas en temas de corrupción, organización criminal, entre otras, siempre algunos que previamente decían que no iban a hablar, que no iban a decir nada por salvar su pellejo, sacan a otros, ponen una prueba, porque al final y al cabo en política no
no tiene muchos amigos, ¿no? Es todos contra todos a veces, ¿no? Cuando uno está en peligro, el que decía ser tu amigo a veces te traiciona porque no quiere ir preso, ¿no? Pero eso ya se ha vuelto bastante recurrente, ¿no? Y creo que ya es una costumbre bastante clara, ¿no? Hoy en día en la política peruana, ¿no? Bueno, en realidad en la mala política en todo caso, pero sin embargo sí, efectivamente esto ha Claro. sido de esa manera y se ha manejado así. Si no, el señor Eh, Pacheco no hubiese involucrado a su superamigo Castillo, ¿no? o señor Eber Camacho también, ¿no? Que ante la prensa decía que no iba a hablar al final. Bueno, y el que no pudo hablar mucho fue Juan Silva, ¿no? Porque ya sabemos que está asilado en Venezuela, ¿no? Ya hace ya bastante tiempo, ¿no? Así es. Ujú. Ya, doctor Flores, una de las últimas preguntas, teniendo en cuenta la figura del Poder Legislativo del Congreso, se ha venido hablando mucho, cuestionando que está adelanto de elecciones de algunos congresistas que decían que venga acompañado de la opinión para que el pueblo peruano pueda decir si quiere o no una asamblea constituyente, un cambio de constitución. Sin embargo, esto no lo estipula la constitución del 93. Teniendo en cuenta ello, ¿cree que en algún momento este Congreso va a cambiar de opinión sobre ese tema, estos intereses personales que se tiene sobre la asamblea constituyente van a ser un factor para que se den las elecciones? ¿Cree que es una mala jugada de la izquierda? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque muchos constitucionalistas han dicho que sería un peligro que se debata esto, que no se debería ni siquiera preguntar a la ciudadanía, porque sabemos ya claramente que en Latinoamérica, cuando han cambiado de constitución, o en el mundo en todo caso, se han privado las libertades, se han generado dictaduras y sobre todo las personas que decían el cambio para las personas eran finalmente los que se beneficiaban y las demás personas se quedaban como estaban, ¿no? Pobres y mucho más pobres, ¿no? Mire, acá hay que hablar algo muy claro. Mire, en realidad la izquierda en el Perú, que de alguna forma se habla o se cree que tienen una doctrina de socialismo, que efectivamente y quieren la Asamblea Constituyente porque hablan de la redistribución de la riqueza y etcétera. Yo creo que en realidad es un total despropósito. La izquierda en el Perú ha demostrado que tiene totalmente una incapacidad moral para hablar de cualquier tema de socialismo, porque al final ha demostrado que en realidad es un socialismo choro, es un socialismo, una ideología, una ideología del saqueo del pueblo peruano. El mismo Pedro Castillo, un representante de ese socialismo de que tanto se defendían o defienden y que al final solamente sirvió para que este señor favorezca a sus familiares o amigos más cercanos. En este momento yo creo que en el Perú sí necesitamos una reforma, efectivamente, porque al momento de afrontar Sí, elecciones una necesitamos reforma. de todas maneras una reforma para evitar que personas cuestionadas con problemas legales no lleguen al poder y tengamos estos problemas que ya tenemos. Pero sin embargo, hablar de una constituyente yo creo que es hablar del cambio del rumbo del país y efectivamente ellos no tienen ni la menor idea de lo que en realidad necesita el pueblo peruano. Que dicho sea de paso, nosotros lo que tenemos que ver que es que el problema del Perú para su desarrollo está en los gobiernos subnacionales y en su capacidad Nacionales, de gestión. locales. Pero por Sí. supuesto, en la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, en sus políticas sociales y económicas, de cómo pueden llevar a cabo, ¿no?, un bienestar, que el fin supremo sea el bienestar para sus comunidades. Y eso no se habla, no se conversa. No se ve la forma en la cual podremos regular, en la cual podemos apoyar, en la cual podemos fortalecer la democracia. No se habla de la descentralización, no se habla de absolutamente nada y solamente repiten y repiten lo mismo que es Asamblea Constituyente y efectivamente con esto lo que quieren es trabar el adelanto de elecciones para que se queden más tiempo en el Congreso y efectivamente el Perú siga estancado en este subdesarrollo que hemos tenido culpa de la izquierda del país. Y justo también en esa línea hemos visto casos muy evidentes, ¿no? Porque cuando, ok, por más que tú seas una ideología, cuando te preguntan algo que tú estás proponiendo, ok, dame tus razones, pero le preguntan a algunos políticos, congresistas que quieren cambiar y empiezan a decir, sí, la educación, pero eso ya está en la Constitución, sí, la economía, pero ya está, ¿no? Los oligopolios, ya está. Entonces, cuando ni tú mismo sabes del tema y quieres opinar, es bastante inoportuno. Justo en esa línea, ya para terminar, don Flores, hoy en día, teniendo en cuenta la crisis que venimos actual en el país, y yo también estoy de acuerdo con reformas, más no un cambio de constitución, ¿cuáles considera los pilares fundamentales que se deberían reformar en la constitución del 93 desde su óptica, doctor Flores? Definitivamente, lo que debemos trabar es la postulación de las personas que tienen vinculaciones con el terrorismo,
vinculaciones con actos delictivos, de violencia sexual o violencia familiar. A mí me parece personas que no están capacitadas para ejercer cargos públicos. Creo que la bicameralidad podría ser un acto importante porque daría estabilidad al país, teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores no se podría disolver ante una vacancia presidencial. Hay muchas cosas de este tipo que se podrían dar y son mínimas en realidad, ¿no? Yo creo que este es el momento en el cual el Congreso tiene que firmemente decir que no debe haber reelección. He escuchado muchos congresistas que quieren la reelección y esto en realidad es un despropósito. Es un peligro, ¿no? Se puede decir, ¿no? El Perú ya fue a un referéndum, a una consulta, en la cual el pueblo peruano dijo que no quiere reelección de congresistas ni de autoridades. Y esto se debe respetar. Yo creo que ya esto ya se conversó, ya no tiene por qué estar en la agenda, y yo creo que la clase política debe madurar y pensar más en el pueblo peruano y no en los beneficios particulares, ¿no? Perfecto. Doctor Flores, ya para finalizar, un mensaje para concluir para el pueblo peruano, para los políticos hoy en día que se quieren aferrar en el Congreso, y bueno, en este gobierno de transición de la presidenta Boluarte. ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía ya casi cerca de acabar el año 2022? Bueno, en este momento en el cual el Perú en realidad afronta una gran crisis política, yo creo que debemos dejar a un lado cualquier clase de confrontación y ya ni siquiera hablar de izquierdas o de derechas en el país, sino que hablar del objetivo social relevante, que es el bienestar de todos los peruanos, y que principalmente piensen en el bienestar de todos los peruanos antes de tomar decisiones y que efectivamente el bien común sea lo que prime en las decisiones que puedan tomar. Perfecto, estuvimos con el doctor Luis Flores, abogado y analista político. Doctor Flores, lo invitaremos en otra oportunidad para hablar más de la coyuntura. Le agradezco mucho por tu tiempo y regresamos el día de mañana. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.